Se nos pide restar las expresiones radicales dadas. Para sumar o restar radicales, debemos tener radicales similares. Los radicales similares son radicales en los que la parte radical es exactamente el mismo, lo que significa que el índice es el mismo, y también lo es el radicando. Sin embargo, antes de identificar radicales similares, debemos simplemente cada radical por completo. Para el primer ejemplo tenemos 3 veces la raíz cuadrada de 12 menos la raíz cuadrada de 48. El primer paso es simplificar la raíz cuadrada de 12, y la raíz cuadrada de 48 identificando los factores cuadrados perfectos de 12 y 48. Haremos esto observando la factorización prima de ambos radicandos. Entonces tenemos 3 veces la raíz cuadrada de la factorización prima de 12 es 2 veces 3. Observe cómo esto muestra que 12 contiene el factor cuadrado perfecto de 2 por 2 o 2 al cuadrado, por lo que esto se simplificará, y luego tenemos menos la raíz cuadrada de 48. La factorización prima de 48 es 2 veces 3. Observe cómo esto muestra 48 contiene el factor cuadrado perfecto de 2 por 2, o 2 al cuadrado aquí, así como aquí. Ahora, si reconociéramos que 48 es igual a 16 por 3, también podríamos escribir 48 como 4 por 4 por 3, lo que muestra que 4 al cuadrado es un factor cuadrado perfecto de 48. Antes de simplificar, reescribamos ambos con exponentes. Esto es igual a 3 veces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3, y luego tenemos menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3. Y ahora simplificaremos. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado se simplifica perfectamente a un factor de 2 porque ya tenemos un factor de 3 aquí, multiplicamos los 3 y los 2, que es igual a 6. Esto se simplifica a 6 veces la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 2 cuadrados se simplifica a un factor de 2 aquí y aquí. Lo que significa que esto se simplifica a dos factores de 2 fuera de la raíz cuadrada. 2 por 2 es igual a 4. Esto se simplifica a 4 raíz cuadrada 3. Ahora observe cómo ambas expresiones radicales contiene un factor de la raíz cuadrada de 3, lo que significa que tiene dos radicales similares y puede realizar la resta, o más firmemente, tenemos dos radicales similares porque los radicales tienen un índice de 2 y un radical de 3. Determinamos esta diferencia tal como determinamos la diferencia de términos similares. Tratamos la raíz cuadrada 3 como si fuera una variable, entonces 6 raíz cuadrada 3 menos 4 raíz cuadrada 3 es igual a 2 raíz cuadrada 3. Y ahora para el número 2. Tenemos 2 veces la raíz cúbica de a la cuarta. Y al cuadrado menos x veces la raíz cúbica de y al cuadrado. El primer paso es simplificar las raíces cúbicas, de modo que mirando la raíz cúbica de x a la cuarta y a la segunda, estamos buscando factores de cubo perfectos del radicando, así que escribamos x en la cuarta como x cubetime de x. Entonces esto es igual a 2 veces la raíz cúbica de x cubos por x. Escrito de esta manera, podemos ver aquí que tenemos 3 factores iguales de x, y por supuesto todavía tenemos y al cuadrado no contiene ningún factor de cubo perfecto. Y luego tenemos menos x veces la raíz cúbica de ni x ni y al cuadrado tiene factores de cubo perfectos. Así que dejamos esto como y al cuadrado. El siguiente paso es simplificar la raíz cúbica de x al cubo que se simplifica perfectamente a un factor de x. Ya tenemos un factor de 2 fuera de la raíz cúbica, por lo que multiplicamos los 2 y la x. Esto es igual a 2 veces x la raíz cúbica de y al cuadrado, y luego tenemos menos x veces la raíz cúbica de y al cuadrado. Observe cómo las partes radicales son exactamente iguales, y por lo tanto, son como radicales, o más firmemente, son como radicales porque el índice es el mismo y también lo es el radicando. Para encontrar la diferencia, primero determinamos 2x menos x, que es una x, o x. Entonces tenemos x, entonces la parte radical permanece exactamente igual. Entonces tenemos x veces la raíz cúbica de y al cuadrado.
Recuerde que cuando el índice es par, y tenemos variables fuera del radical con un no exponente, necesitamos un valor absoluto, que no se aplica en este caso. Espero que hayas encontrado esto útil.